Práctica. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Hola, querida Oli, bienvenida. A ver por ahí, si nos saluda Oli, Hola, Glo, buenas tardes. bienvenida. Ahí vamos a ver. Ahora sí, vamos a pedirle al público que alguna de ustedes, si alguna de ustedes quiere recibir el acompañamiento de hoy, es sobre creencias limitantes, ¿sí? Alguna creencia que por ahí estén dejando pasar, tal vez que no se puedan dar cuenta, que está limitando su vida de alguna u otra manera, ¿ok? Nos ayudaría mucho para este acompañamiento. A ver, no, Liova, por ahí Adelaida, Dana, Fina. No sé si Fina alguna vez recibiste el acompañamiento. Melita, sí, sí, Sila, ¿cómo estás? Griselda y Ana. Creo que ya habíamos tenido experiencia con Dana. Lorenza también. No, Lorenza es la primera vez que la veo. Hola, Lore. Si pueden, si ahorita no están ocupadas, pueden abrir su micro, su camarita. Se los agradecería, chicas. Y si alguna quiere recibir el acompañamiento de hoy, muchísimo mejor. En realidad hoy día había asegurado el acompañamiento para Gerardo, pero veo que no va a poder ingresar porque ya se demoró unos 10 minutos. Le dije que tenía que estar al tiempo. Ahí está Melita. Hola, Melita hermosa, bienvenida. Creo que Gerardo me ha dicho gracias, pero no sé si va a ingresar, parece que no. Ya esperamos 10 minutos. Yo creo que sí estás dispuesta, Melita, para el acompañamiento de hoy. Tu micro, si puedes abrir. Hola, Oli, bienvenida. Hola, Glo, hola a todas, todos. A ver, Fina. Dice, a mí me encantaría, pero no puedo, solo estoy por escuchar. Griselda, gracias por escribir en el chat, hermosa. Genial. Miss, yo también. Estoy ocupada, no puedo abrir la cámara. Lo siento. Muchas gracias, ¿eh? Sí, claro que Igual estoy aprendiendo. Gracias. sí. Gerardo parece que no va a poder, así que, chicas, no podemos perder esta práctica porque es muy importante. Así que, Olive, ¿Sí? ¿te parece si hacemos la práctica conmigo? Sí, está perfecto. Ya. Doña Gloria, si quiere, yo le puedo ayudar, nada más que entonces no puedo hacer la frase. ¿Sí puedes, Anita? ¿Tienes algún caso de estrés Eh, pa- actual? sí, es a nivel fisiológico, Ya, perfecto. ¿verdad? Un síntoma, ¿verdad? Sí, un síntoma físico, exactamente. Pues sí, nada más que me quedo sin la frase, pero sí está bien. Ya, Yo le puedo listo, listo. ayudar. Listo, listo. Entonces hoy día trabajamos, Olive, con Giselita, ¿sí? Giselita, dime tu síntoma físico, por favor, para poder orientar a Olive el Eh, conflicto de do- origen y para que te dolor, lleve ahí. dolor pulmonar, ¿Cómo se llama? el dolor pulmonar en las Dolor en bases los pulmonares. pulmones. Dolor. Específicamente, ¿tienes algún diagnóstico de los pulmones que te hayan hecho Hiperten- hipertensión pulmonar. hipertensión? Listo. Eso es importante. Ok. Entonces las dejo, chicas, y Olive te va a hacer algunas preguntas de inicio, de entrada, y en el transcurso yo les indico cuál es el conflicto de origen para que se enfoquen en él. ¿Vale? Gracias. Hola, Ana Gisela, otra vez, muchísimas gracias. Gracias Vivian, por ayudarme con el gracias a usted, acompañamiento. gracias a usted. La veo muy hermosa, los Ay, muchas cabellos muy gracias. hermosos. Muchas gracias, Ana Gisela. Hoy sí me bañé. Eh, Oye, a ver, pues vamos a comenzar un poquito. Vamos a identificar esta
quiero que te vayas, Ana Gisela, a ese momento. Dices que tienes como que estás diagnosticada con hipertensión pulmonar. Ujú. Cuéntame, ¿en qué momento fue como la primera vez que tú sentiste? ¿Cuál fue el síntoma? ¿Hace cuánto lo tienes? Platícame un poquito de esta condición. ¿Hace cuánto te diagnosticaron, Ana Gisela? Bueno, para el 2000, bueno, en toda mi vida yo veía que yo no era bueno para hacer ejercicio. Siempre que Ujú, hacía ejercicio me descomponía. Entonces, iba a caminar, no lo lograba. Iba a andar en bicicleta, tampoco. Pues en el 2023, agosto del 2023, hace 2 años, ujú, empecé muy, muy mal y casi me entuban. Eh, ok. entonces, fueron como un año de diagnósticos de que la gente me decía que no tenía nada, yo decía que sí tenía, me dolía mucho el pecho, el corazón y los pulmones. Me habían Ujú. hecho exámenes de toda clase, decían que no, entonces hasta que me hice un examen muy fuerte y encontraron que había un agujero en el corazón. Entonces ese agujero había un escape de la sangre que llegaba al lado derecho más la fuga al lado izquierdo y entonces hacía que tenía que salir más rápido la sangre del corazón por salir por la arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar se tuvo que dilatar más, digamos, tenía que medir 23 milímetros y medía 35 milímetros. Wow. Cada vez que yo caminaba, entre yo más caminaba, entonces eran como balazos hacia el pulmón. Entonces yo sentía que se me explotaba el pulmón. ¿Sentías dolor, Ana Gisela? Demasiado dolor, no era tanto la dificultad respiratoria, sino yo me sentía que me descomponía, me ponía pálida, sudorosa, fría por el dolor. Era como si hubiera una bomba en el pulmón y quería explotar en los 2 pulmones. Me Eso hicieron lo la cirugía. sentiste más en agosto del 2023, pero siempre tuviste la sensación. Siempre tuve ¿Entiendo? la sensación de qué extraño, qué pasará conmigo, que no soy buena para hacer ejercicio. ¿Por qué Des sentías tú, Ana Gisela, perdóname que te interrumpa, por qué sentías tú que no eras buena para hacer ejercicio? Porque no tenía como la condición, pero no era física, era algo más extraño que yo no sabía qué era, pero ahora sí lo comprendo, ¿verdad? ¿A qué te refieres con que no tenías la condición? Eh, pues yo caminaba y me daba una lipotimia, una me descomponía. Descompensación. Ajá. Ajá. Entonces caía, o me ponía a vomitar, me ponía pálida, sudorosa, fría, vomitaba, o me descomponía el suelo, veía luces y caía ya. Ok. Te llevaba, digamos que desde que eras niña, entiendo así. Sí, desde que era niña, porque realmente la comunicación entre las aurículas, Ujú. es de nacimiento. Ok, entonces desde que eras niña tú sentías esto. Cuando hacías ejercicio que entrabas, nada más para saber si te estoy entendiendo bien, entrabas como en esta, ya sea que caminaras, bicicleta, cualquier tipo de ejercicio que tú hicieras, supongo que cuando llegabas a cierto nivel de palpitaciones o de actividad, o sea, cuando ya tu frecuencia subía a cierto nivel, tú te empezabas a sentir como mareada, veías cosas, a veces volvías el estómago, a veces te llegabas a desmayar. Sí, Veías luces y llegabas a perder como el conocimiento, te llegabas a desmayar. sí. Eso desde niña siempre te pasó. Pues no, desde niña digamos que me pasó tal vez unas 2 veces. Ujú, Igual cuando ya me hice grande, me casé y tuve mis hijas, logré tener, los embarazos sin complicaciones, ok, hasta que después de un COVID, como que me dio el COVID y eso exacerbó el problema. ok. Antes de eso, o sea, sí lo llegabas a tener, pero no era ni con la frecuencia ni con la intensidad que lo padeces ahorita.
es correcto. Ok. Ahora estoy limitada hasta para trabajar. Estoy incapacitada, solo camino casi que por la casa, no puedo salir a caminar o un poquito más porque entonces me duele en el pulmón y se me nubla la mente. Porque ya estoy operada, me hicieron la cirugía cardíaca y me sellaron este orificio, pero Ujú. el pulmón no sé si es que quedó ya lastimado. Haya quedado la arteria expandida, que no haya podido regresar a su tamaño. Sí, siento como que fuera un problema de arterias que están como engrosadas, no tan flexibles, sino Ujú. entonces es lo que me produce el dolor en el pulmón cada vez que yo camino un poquito más. Ana Gisela, ¿estoy equivocada o de dónde saqué yo que tú eres enfermera? Sí, yo soy enfermera. Tú eres enfermera, ¿verdad? Mm, Y ahorita no estás trabajando. no, tuve como 8 meses de incapacidad, hace, que un año. En enero volví a trabajar, muy Ujú. contenta, y como que me dio, no sé si me volvió a dar COVID o me quitaron el tratamiento para la hipertensión pulmonar y volví a retroceder, entonces tuve que volver a consultar, me volvieron a dar el tratamiento, pero todavía no logro conseguir la normalidad. Ok. Entonces, Ana Gisela, esto se recrudece después del 2020. En agosto del 2023 es cuando dices, ya está tremendo. ¿Cuándo te operan a ti lo del corazón? En agosto, no, el 24 de junio del 2024. Ok, ahí es donde te operan el corazón y digamos que ese es todo lo más que has avanzado con la medicina alópata en este problema. Pues sí, ya había hecho una rehabilitación cardíaca y lo logré y estuve trabajando, pero volví a recaer. Ok, Ana Gisela, entonces ahora te voy a preguntar. Oli, me avisas Sí, si necesitas que te diga más o menos el conflicto donde podría estar más acercándose estos síntomas de Gisela. Me sí, avisas Gloria, por cuando favor, lo tienes el... necesites. Sí, Sí, si sí, quieres... la información. Ujú, Mira, con respecto al pulmón, sabemos que esto está vinculado a la supervivencia básica, o ujú. sea, a ese necesito aire para vivir, ¿sí? Y la hipertensión aparece cuando hay un sobreesfuerzo de bombeo en la circulación pulmonar específicamente, lo que se suele relacionar con un conflicto de miedo a la muerte por falta de aire, ¿sí? O de no poder respirar lo suficiente, sea literal o simbólico. Lo más probable que esté relacionado con lo simbólico, con ese de que me asfixia, ya no aguanto más esta situación, ¿sí? Entonces, también puede tener un matiz de territorio, o sea, sentir que el espacio vital está amenazado. Por ahí a Giselita también la invito a escuchar esto porque de alguna manera le puede resonar y puede darse cuenta de dónde viene eso, ¿sí? Ese espacio vital, esa casa donde vive, ¿no? Siente ella que hay una amenaza por falta de aire en ese territorio, ¿sí? Alguien que la asfixia, alguien a quien ella no tolera, no soporta y siente mucha asfixia emocional, ¿ok? Alguna tensión, algún ambiente de tensión, discusiones constantes, una atmósfera literalmente irrespirable, ¿ok? Entonces, la lógica biológica sería que el organismo aumenta la presión para forzar que éste se llene de oxígeno, ¿sí? Como un mecanismo de emergencia. Así que esa podría ser una forma de poder explorar entre sus experiencias, ¿sí? Con alguna persona que esté haciéndole experimentar esta falta de oxígeno. De hecho, que ella ya lo ubicó, ojalá. Y bueno, pues Yo ahí te creo que dejo para sí, que le ya hagas lo algunas tiene. preguntas. En base a eso, las preguntas directivas para la creencia limitante, ¿no? Que él está manteniendo en ese relé o en esa recaída constante. Ok, Ana Gisela, ya escuchaste también perfecto todas las cuestiones que puede ser.
el mensaje que te está trayendo esta hipertensión pulmonar. eh, Está, como decía Gloria, la supervivencia básica, necesitar el aire para respirar y entonces poquito lo que decía también que el tema de la hipertensión podría ser como sobreesfuerzo, ¿no? De bombeo, el miedo a la muerte, no puedo respirar, este espacio vital amenazado. Cuéntame, ella acaba de decirte Gloria, te acaba de dar algunas dos, tres cositas cuéntame ahora si ya puedes identificar alguna persona o alguna situación o algún acontecimiento, persona o condición Pues sí, bueno, reciente que te haya podido despertar esta situación. reciente. O sea, Bueno, lo más reciente, o sea, digamos que lo primero que te vino a la mente ahorita que escuchaste a Gloria, cuéntame. bueno, pues reciente tal vez como cuando ahorita que volví a recaer, realmente no lo percibí, pero Ujú. sí en el transcurso de la vida, entonces veo tres, tres momentos A ver, cuéntame. de asfixia. Eh, el primero sería cuando me casé, una vivencia de agresión intrafamiliar muy fuerte, eh, tanto como un hombre agresor que le apuntan con una pistola en 3 ocasiones. Entonces, sí, eso es bastante fuerte y tiene que ver con los pulmones. Después, si me voy en la etapa de la niñez, tengo a un padre que grita y grita a la madre y la madre calla y el hombre sigue ahí vociferando y entonces posiblemente también es algo asfixiante para la niña. Pero si me Ujú. voy más hacia atrás, a la hora de nacer, yo soy setemecina, tengo hermanas gemelas y somos setemecinas. Y sí, hicimos un sufrimiento fetal, entonces nos tuvieron que sacar rápido antes de que muriéramos y estuvimos como todo un mes en una incubadora. Posiblemente sí tuvimos que recibir oxígeno, no sé si nos entubaron, no sé Tú qué. sabes, Ana Gisela, el sufrimiento fetal puede darse por distintos aspectos. ¿Sabes cuál fue el de ustedes? Mm, pues sí, todo eso lo he estudiado. ¿Cuál, Eh, cuál fue la situación? bueno, parece ser que mi mamá se llevó como una impresión, como que había habido un problema de un territorio que le quitaron a mi papá, se lo tenían prestado, él sembró en ese territorio, se lo vendieron y entonces lo que habían sembrado lo perdieron. ¿Ok? Entonces, entonces mágicamente alguien llegó a destruir la siembra. Ujú. Mágicamente que yo me imagino quién tuvo que haber sido, ¿verdad? Eh, entonces, el otro día vinieron de la policía y se llevaron a mi papá. Entonces mi mamá estaba embarazada de nosotras dos, que ni cuenta se daban que eran dos, y con una chiquita pequeña, tal vez de 1 añito y medio, embarazada. Entonces, claro, se llevó la impresión de que voy a ser sola. Ahí se lleva esta impresión y entonces Empezar, se sí, empieza como el tema de sus contracciones, todo esto. Y el sufrimiento fetal era porque ustedes estaban como muy apretadas, fue la angustia que generó tu mamá hizo que, no sé si se les faltó el aire, bueno, pues o sea, la en esas nutrición, épocas como que no hay mucha historia. ok, Uno como es enfermero, entonces uno puede pensar sí, que pudo haber sido que la fuente se le haya roto, empezar ujú, a eliminar líquido amniótico y que entonces empezamos a hacer sufrimiento fetal. ok. Entonces, mi mamá empieza con problemas en la pancita, Ujú. se va a consultar a un hospital central y de una vez la dejan y hay que sacar a la chiquita rápido. Ana Gisela, ¿fuiste la primera a la que sacaron o la segunda a la que sacaron? La segunda, O sea, eres la más chiquita, digamos. sí, más sin embargo yo pesé 2 kilos y mi hermana 1,5 kilos. Ok. Entonces aquí tienes detectados tres momentos que fue de mucho estrés, ¿no? Entiendo que igual tú en tu infancia comentas que viviste esta como violencia
intrafamiliar entre tus papás. Sí, No, o sea, de alguna forma no comentaste violencia física, pero sí comentaste estos como gritos y mamá calla y aguanta, todo esto. sí, Al final de cuentas es violencia intrafamiliar. sí. ¿Ok? Y después, posteriormente, cuando tú te casas, tienes un caso de violencia. Mismo patrón, sí. ¿Se dio una sola vez o fue frecuente en tu No, matrimonio? duró 18 años. Ok. Durante todo tu matrimonio sucedió. Ok. Es muy claro que, por ejemplo, si pudiéramos partir de como este espacio vital amenazado, ¿no? Tu espacio de cuando estabas casada, ¿es la casa donde vives ahorita? Sí, Evidentemente no era un espacio agradable, era un espacio en el que seguramente tú reflejaste o se te disparaban distintos engramas o creaste algunos nuevos justo en este espacio en donde estabas ya como casada. Cada que a lo mejor sucedía algo como lo que tú viviste de niña, ¿no? Entre También tus... recordarle, sí, también Olive, recordarle si ella sigue viendo a esa persona con la que se sentía amenazada, porque el simple hecho de verlo ya estaría desarrollando todo un engrama, un relé que estaría activando nuevamente ese conflicto biológico. Por eso ya está en conflicto activo ahorita. ¿Cuáles son los síntomas que tienes exactamente, Giselle? no puedo, cansancio a poco esfuerzo, dolor Ya, a poco cansancio. esfuerzo. Mira, en la fase activa del conflicto de una hipertensión pulmonar, cuando está activo el conflicto, te da la crisis, que es de frío, estrés, insomnio, y hay una vasoconstricción. O sea, es como que de repente se te ponen las manos frías, los pies fríos, ¿sí? Y sientes mucho cansancio. Cuando entras a la fase de solución, o sea, cuando te relajas, cuando dejas de alguna manera, te das cuenta que no estás en peligro, ahí entras a la fase de reparación, que también hay un constante cansancio crónico, hay calor y hay edemas. ¿Estás Sí, reteniendo líquidos en alguna parte de tu cuerpo? sí, tengo edemas podálicos, o sea, en los pies. Ya, ahí está. Entonces, Estoy preparando. ese, claro, entonces ahorita estás en una fase de reparación y de conflicto activo al mismo tiempo. O sea, hay algo está pasando en tu lugar donde estás ahorita que necesariamente estés experimentando estos relés constantes. El simple hecho de ver al agresor o de alguna manera al que tú consideras que es agresor y violento, o el lugar, como dice Olive, el lugar donde tú has recreado esa violencia, entonces te trae estos recuerdos, estos relés, y te es difícil para ti asumir o de alguna manera sintetizar, o cómo decirlo, asimilar esa información porque todavía no lo sanas, ¿sí? Por eso esa hipertensión pulmonar de miedo a la muerte, ese conflicto de miedo a morir por falta de aire está activo. Entonces, constantemente estás reparando, convenciéndote a ti misma que no hay peligro, pero a la vez, biológicamente, tu biología todavía no lo comprende, ¿sí? Entonces, cuando resuelves el conflicto, pasas a la fase de reparación, tu organismo busca normalizar eso a través de la inflamación y del tejido endotelial, que es básicamente ese cansancio extremo que sientes, esa falta de aire y esos edemas que estás haciendo en los pies, que también es una expresión de que no puedes avanzar producto de este suceso que te está manteniendo ahí. Es como si tú comprendes algo porque me dices, ¿no? Sí, he estudiado esto mucho, pero sientes una cierta impotencia de no poder avanzar porque sabes o intuitivamente sientes que hay algo que tienes que comprender de esa experiencia o de tu cuerpo que no deja esa retención, que no deja ese dolor, ¿sí? O ese cansancio que sientes. Entonces, ahí yo creo que deberían indagar un poquito más, Gisela, a qué se debe esa resistencia, ¿sí? Que de alguna manera tu cuerpo, o sea, tu mente dice una cosa y tu cuerpo expresa otra, ¿verdad?
Y tú Ujú. entiendes que el cuerpo inconscientemente te está mandando un mensaje directo. Entonces, esa impotencia que sientes, el no saber por qué tu cuerpo está recae y recae, puede ir a lo más biológico, dice. La casa. ¿Es tuya la casa Sí, donde pasó todo ello? sí, ¿Tus hijas estuvieron presentes cuando sucedía la violencia? sí. Cuando llegan tus hijas viven contigo? Em, Relativamente, ya la mayor está trabajando en un lugar largo, entonces pasa trabajando como a 3 horas de distancia. Y la otra viene los fines de semana porque está estudiando en la capital. Ah, Entonces, más o menos te has puesto a indagar cuando ellas llegan a la casa, porque por lo que me comentas, ambas viven contigo, o bueno, sí. una de ellas vive contigo, y la otra solo te visita los fines de semana. No, una viene como los fines de semana porque está estudiando en la capital y la otra viene Ah, casi ok. que nos vemos 1 o 2 veces al mes Ah, al porque es mes, largo, pero sí nos conversamos mucho por videollamadas. claro. Pero cuando ellas llegan a la casa, tienes que estar sumamente atenta ante todas esas situaciones con ellas, Ujú. observar cada situación, porque justo el síntoma, o sea, tú entras a un momento en el que dices, ya se soluciona, aquí no está esa persona a quien yo considero que es violenta, no está. Yo estoy a salvo en casa. Te convences de eso por un lado, pero hay un relé por ahí, como decía Olivia, que vuelves a, de alguna manera, recaer en esa experiencia solamente con un sonido, con un olor, el mismo espacio de la casa te está generando de alguna manera esas recaídas, podría ser, pero eso solo te lo dejo como tarea a ti, porque solo a ti te corresponde comprender qué es lo que te está detonando constantemente que se active esos conflictos, ¿sí? Y vemos que primero es el territorio, o sea, la casa, no te sientes segura, biológicamente no te sientes segura en ese lugar, porque todavía está el recuerdo, ¿no? Asumimos nosotros, pero al final todas son suposiciones. La Ujú. que va a determinar qué puede ser, eres tú misma. Mira la relación ahí. La experiencia con la pareja, estuvieron las hijas presentes, algo está pasando con alguna de ellas, tal vez, que tal vez guardó esa información y que estás expresando en su vida, ¿sí? Y que a ti te preocupa eso también te hace entrar en otro conflicto, que se podría decir que complica más ese conflicto activo de la hipertensión pulmonar, ¿sí? Y o sea, todas esas situaciones se suman y nos conflictuamos más y entramos en ese proceso de impotencia, de frustración. Y Sí, es así me... cuando estamos sí, es cuando estamos en ese momento, cuando tenemos que mirar. Como tú dices, ¿no? Sí, a través de las constelaciones he aprendido a mirar las experiencias de mi pasado, pero las estás experimentando como si tú estuvieras aparte, no fueras parte de. Ujú. No sé si me dejo entender. Por ahí, Oli, ¿qué podrías tú, con lo que estabas acompañando a Gisela, tal vez podrías decirle algunas otras cosas que pueda ayudarle a hacer la toma de conciencia de esas recaídas? Tengo una pregunta, Ana Gistela. ¿Sigues viendo al papá de tus hijas de vez en cuando? ¿O por Gracias alguna razón? gracias a Dios, no. Está bloqueado, está fuera. Pero recuerda, Giselita, que tus hijas son parte de él y aunque Sí, tú a él no lo quieras ver, a través de ellas lo estás viendo. bueno, sí, yo antes hablaba mucho del papá de mis hijas y los Varela, tal cosa, hasta que una hija me dijo llorando, ya mami, entienda que yo también soy Varela. Entonces, ¡pam! Ay. Sí, entonces yo dije, Eso fue un estocazo en tu ego, Giselita. sí. Entonces ahora las bendigo. Y le agradezco al papá de mis hijas el haberme ayudado a tener a mis hijas, pero claro que eso fue una cachetada Pero, al, pero al te das ego. cuenta, Giselita, que una cosa, cuando tú dices gracias a Dios, ya no lo veo, y después ahora dices agradezco al padre de mis hijas.
¿Te das Pues cuenta que hay sí, ahí una incoherencia? pues sí, claro, sí, es un estira y encoge. Es que hay cosas que yo creo, no lo sé. Eso, tú márcame la pauta porque yo puedo estar equivocada. Pero hay cosas que, claro, has estudiado mucho y ¿sabes qué pasa cuando estamos estudiando mucho y lo vemos en nosotros? Que muchas veces, como Gloria ha explicado en muchas ocasiones, nos llega al entendimiento, pero para poder hacer la transformación tiene que caer al corazón, o sea, tenemos que tener la comprensión. Comprensión y entendimiento son cosas diferentes. El entendimiento es para la mente, para el ego. Y la comprensión es cuando ya lo abrazas, ya lo haces tuyo, ya lo entendiste, o sea, no lo entendiste, ya lo comprendiste, o sea, ya lo abrazaste con tu corazón y entonces lo puedes liberar. Y muchas veces cuando somos muy estudiosas de esto y ya sabes, hay veces que en donde nos atoramos nosotras mismas, es que sí, lo entiendo, lo estudio, puedo ayudar a los otros a lo mejor, Sí, y me cuesta trabajo, aunque sepa toda la teoría. Hay sí, sí, veces sí, que lo entiendo. tenemos como estos topecitos y decimos, ya puede con esto, ya puede con esto, ya puede con esto, pero esto ah, lo sigo teniendo atorado por alguna Pues razón. sí, 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 ahora hago el Sinsai. Declaro que yo siempre siento la amenaza, aunque esté largo, aunque no me hable, aunque no, siempre siento la amenaza de él, la sombra, ¿Por qué sigues teniendo miedo de él? porque lo conozco. ¿Qué te Eh, puede hacer? ¿Hace cuánto que fue la última conversación que tú tuviste con él? pues ahorita hace tal vez unos 22 días pasó por la Ah, casa a preguntar que si Ahí estaban está, las ahí está. hijas. Sí. Bueno, pero ya estaba enferma cuando eso, pero sí, pregunta por mis hijas y yo le digo, pero si es, mis hijas no van a estar un viernes, llegan hasta mañana. Pero entonces se da una conversación ahí y todavía me dice, aquí tengo un arma en el carro. No, ¿es en serio? Ahí está. Mm. Ahí está tu relé, Anita. O sea, Por supuesto. tú estás reparando porque ese cansancio es fase de reparación, Anita. Y de Ajá. repente aparece entre comillas, el atacante, entre comillas lo digo porque pues sabemos que es una interpretación de nosotros. Ujú. Por múltiples situaciones uno percibe de determinada forma a la persona, así que nosotros no conocemos a tu pareja, así que por eso te pongo entre comillas, ¿sí? Entonces, tú aparece esta persona y nuevamente te hace caer, te hace recaer el conflicto activo. O sea, estás en ese proceso, conflicto activo, conflicto de reparación, conflicto activo. Imagínate tú, Exactamente. Giselita, ¿qué haría? No, no es por ofender ni nada por el estilo, pero hay que ponernos a pensar de forma más instintiva posible, o sea, como un animalito. No sé si tienes mascotas, Sí, ya. ¿Qué haría tu pequeño o animalito? No sé si es gato o perro, gatos, ya. Tu gatito, si estuviera en esa situación, ¿qué crees tú que haría? irse, Ahí está, salvaguardarse. ahí está. Es la solución más rápida, más como que, ¿no? Pero en este caso, ahí quisiera que Oli te acompañe con la creencia limitante que hay de por medio para que se pueda desbloquear ya por completo este proceso que estás recae y recae y recae una y otra vez, ¿sí? Ujú. Así que las ¿qué dejo, chicas. sientes tú, Anita? ¿Qué sientes tú? Cuando tú lo ves, ¿qué sientes? Miedo, ¿En dónde lo sientes en tu cuerpo? pues sí, corazón, pulmón. Cuando tú veías, por ejemplo, cuando llegaba tu papá, no sé si había una pauta, que hay hombres o hay papás o hay hombres, ¿no? Que sí, que pueden ser violentos con su familia solo cuando se echaron sus dos copitas, pero cuando no han tomado nada son muy amorosos. Hay quienes son violentos siempre, forever and ever, no importa qué. Hay quienes, ya sabes,
¿qué pasaba contigo cuando llegaba papá? ¿Dónde sentías cuando veías la violencia de papá con mamá? ¿Dónde lo sentías? En la cabeza. ¿Te daba dolor cuando entraba y te daba como dolor? Llegaba aquí en la cabeza, yo lo volví a ver como diciendo, ¿por qué mi mamá no se defenderá? Ok, ahí hay un juicio hacia mamá. Sí, Ok. sí. Este, ¿tenías miedo de papá también? No, Tu papá no se metía con ustedes, solo se metía con tu mamá. pues tampoco le pegaba, solamente le hablaba, le gritaba. Ujú. Pero a ustedes siempre les habló bien. Digo, Sí, dejando de lado las veces que te pueden regañar, que a sí, todos sí. nos No, regañan. mi papá nunca nos pegó, ni mi mamá tampoco. Ok. Ana, aparte de tu mamá, ¿tú recuerdas en el tema de los abuelos? Tú debes de ya saberlo bien. Si alguna situación con tus abuelos a ese nivel, ya sea paternos o maternos, es donde se den una situación así, o que alguien haya tenido un tema pulmonar o un tema del corazón, un tema de De, co- asma, de un tema corazón de... sí, pero alma no. Todo era de corazón, la abuela paterna, Ujú. pero en la familia, bueno, las mujeres de los dos lados de la familia eran mujeres muy sumisas. Las dos abuelas, Sí, el hombre habla, la mujer calla. Hay una o sea, creencia. Ujú. o sea, es algo que se viene repitiendo generación tras generación, porque ya van tus abuelas, a lo mejor no lo sé, no sé si sabes de tus Sí, bisabuelos, a nivel de tus bisabuelos si era igual. sí, igual, la abuelita de mi mamá, cuando se casó, le dijo, recuerda, cuando él grita, tú callas. Ujú. Ok. Y eso es lo que se ha venido repitiendo y además reforzando generación tras generación. Sí, pero conmigo no, porque cuando él decía A, yo también decía Z. Ok, tú respingabas, tú no callabas, Sí, pero sin embargo, o sea, no se comete tal cual el de cuando él grita, tú callas, porque le respondías, o sea, eres respondor. exactamente. Pero sin embargo, la situación al final de cuentas sigue siendo la misma. Pues sí, porque digamos él tenía más fuerza, más poder. El hombre abusivo y la mujer que agacha la cabeza, pone a fuerza o Sí, no a fuerza, pero que termina pues sí, sometiéndose. yo tenía más poder económico, pero igual había un abuso hasta en eso. Él gastaba mi plata. Aquí hay una cuestión que se repite. ¿Tú crees que, o sea, yo creo que entiendo que conscientemente dices que no debe ser así, pero inconscientemente lo Sí, replicaste? sí, sí, sí. La agresión siempre estuvo, digamos, por cualquier parte, donde uno lo vea, por supuesto, sí, se repitieron cosas que no se debieron haber repetido. Realmente tal vez no tanto repetición, pero más bien como que aumentó el nivel. Ok. Y mira, Pero, Oli, allí, por ejemplo, esa violencia que Gisela tanto rechaza, porque obviamente hay una resistencia muy fuerte a la violencia, estamos viendo que está en una polaridad, claridad. ¿sí? La otra Ujú. polaridad, que es prácticamente su sombra, ella está repercutiendo en esa violencia hacia ella misma. O sea, esa violencia que ella rechaza es una violencia que ella misma, de alguna manera, se lo está haciendo a sí misma a través de la enfermedad, ¿no? A través de los ¿Eh? síntomas. ¿Cómo podrías ayudarla a ella a enfocarse en eso, que haga la toma de conciencia a ese nivel? Tal vez de esa manera ella pueda comprender un poco más acerca de la historia o tal vez una de intención positiva para que ¿Eh? vea el actuar o el accionar de la persona a quien ella considera violenta, ¿no?
Justo para allá iba yo, Gloria, para que tratáramos de encontrar cuál es la intención positiva que había detrás de Pues yo todo. ya lo reto, ya lo pensé. O sea, como buena consteladora, JC, lo que estoy viendo es, esta mujer no se deja, no se doblega, no se baja. Él se puede atacar con una enfermedad y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ubicarse en su lugar y ya no salir de ese lugar, sino ya estar ahí, sometida. Pero tú no lo aceptas, Gise, porque con la soberbia, ¿sí? Que hay de por medio, en ese sufrimiento, ese dolor que hay en tu alma, no te lo va a permitir. O sea, tú te vas a resistir igual, por más que sepas que así de alguna manera se va o se hace la situación, según las constelaciones, porque ahí todo es reconciliación, ¿sí? Pues Entonces sí, tú tienes que ver fuera de esa forma de reconciliación, buscar tu forma para ti, o sea, algo que a ti te resuene, que tú digas, ajá, esto sí me convence o esto sí tiene sentido, ¿sí? Porque la teoría dice muchas cosas, pero la que va a tomar al final la toma de conciencia, lo que va a hacer la toma de conciencia eres solo tú. Por eso vamos a dejar a Olive que continúe con su proceso, con la parte que ella iba a acompañar. Escúchame, Ana Gisela. eh, Trata de contarme ¿para qué crees tú que, por ejemplo, tu mamá o tu abuela se quedaban calladas y se dejaban, digamos que someter o quedarse sumisas frente a el modo de sus parejas? ¿Para para no, qué? para no hacer mayor problema. ¿Y para qué ellas no quisieran hacer mayor problema? Para no hacer una separación, para que los hijos tuvieran el padre, para que tuvieran su casa, su hogar, ¿Para qué querría tu mamá que sus hijas tuvieran a su papá, y su casa y su hogar? para que los hijos fueran felices con ambos padres. ¿Para qué crees tú que, que ellas querrían que sus hijos fueran felices si viendo la situación con ambos padres sabían que no eran felices? O sea, por qué seguir con un esquema que a todas luces no estaba funcionando para la felicidad de ninguno? Porque la familia, ninguna mujer se separa. Ahí hay otra creencia. Ujú. Ujú, Yo empecé a hacerlo diferente, me separé. ujú. Fíjate, tú dices, ¿tú crees que el valor máximo que puedas encontrar en esta situación de que ellas creían que eh, aguantarse y tragarse el maltrato o la violencia era lo mejor, ¿no? El valor máximo que puedes encontrar en esos casos, nosotros creemos, es para que sus hijos fueran felices, es la felicidad? ¿O hay algún otro valor que creas que también estaba? No, eso es como que las mujeres pueden llegar al límite de abajo para que sus hijos sean felices. Aunque me maltraten, pero aquí me aguanto para que mis hijos sean felices. Ellas no se veían, Ok. ¿Para qué crees tú que ellas depositaban todo en sus hijos y dejaron de mirarse ellas? pues sí, es un transgeneracional muy acentuado ahí donde la mujer no se sale, la mujer aguanta, digamos, no sé en otros países, pero aquí una persona antes se casaba y tal vez el hombre le pegaba y la mujer agarraba a los chiquitos y se iba donde los papás y le decían, no, devuélvase usted vive allá, no vive aquí, tiene que aguantar, vaya, ya está su casa y su esposo. Bueno, no lo apoyaban porque era como algo mal visto.
Entonces, si yo dejo de mirar a mis hijos y empiezo a ver por mí, eso sería mal visto. Mal visto. Una mala madre, una mala esposa, una mala mujer, una cualquiera. Fíjate el peso bien grande que hay allá atrás en estas creencias, Ana Gisela. No sé si ya lo habías visto, pero en No, es realidad desde ahí te estás detonando. O sea, desde todo este tema, ni me ha dado tiempo de apuntar todas las que han salido, sí, pero una realmente mujer no cuando se estoy separa, el hombre grita y la mujer calla, la familia de ninguna mujer se disuelve o se termina o se separa o no sé qué dijiste, no sé, es una mala madre, no sé, es una mala mujer, ¿no? La creencia de que el yo ver por mí es igual, el yo buscar mi bienestar es igual a soy una mala mujer, una mala mamá, una mala esposa, una mala hija. Si yo veo por mí, entonces soy una mala mujer. Yo tengo que Imagínate ver por mis hijas. cuántas creencias están pesando sobre Gisela. Imagínate, Gisela, todas esas creencias son peso para ti. sí, realmente ya la ubiqué. Muchas gracias. Porque Eh, además te voy a decir algo, Ana Gisela. Al tú actuar, tú dijiste, yo actúo diferente. Yo ya actué diferente, yo ya me divorcié. Checa nada más, checa nada más, date un clavadito adentro tuyo, a ver si no el hecho justamente de haberte divorciado te genera culpa. Porque en automático estoy revelándome a estas creencias, a toda esta información que la mujer se aguanta, y la mujer ese es tu marido y ahí te quedas y la mujer calla y entonces si te divorcias eres una mala madre y entonces te divorcias eres una mala esposa y entonces eres una mala mujer. Y entonces hay una parte tuya que, sí, yo ya lo hice diferente, pero a lo mejor eso me- hacerlo diferente te genera una culpa. Y al yo estar generando esta culpa, porque sigo creyendo, sigo considerando mías estas creencias. Si ya no las haces tuyas, si ya no las consideras tuyas, no te genera culpa. Pero como las tengo tan arraigada inconscientemente, o sea, han ido saliendo así, ¿no? Como las tienes tan arraigadas, entonces es como me estoy rebelando contra el linaje. pues realmente sí, ¿no? Lo que me llega como consteladora Ujú. y ya hice mis anotaciones y todo, le doy las gracias a usted. Yo creo haberlo hecho diferente, pero no, hay una antepasada de la línea materna, una sexta generación, que se Ujú, rebeló, lo hizo diferente, pero sí, entonces era mal vista, era como la prostituta de la familia y es lo que ujú. necesito ahora mirarla y liberar. Yo Te igual está que tú. pesando, te está Te está pesando, te está pasando. pesando Sí. las creencias de tu familia, te está pesando el haberlo hecho diferente que a la vez tú creías que iba a ser liberador, te estás culpando de alguna manera, estás siendo leal a esta ancestra, Ujú. pero además me choca porque creo que entonces soy una prostituta porque que, no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, El Entonces, ¿qué acúmulo pasa? de grasa, el acúmulo de grasa en el cuerpo podría lo estar que, reflejando ese peso. sí, lo que pasa es que la otra persona, como agresora que era, entonces había trabajado en mí mucho eso, de que si yo me salía de él, si yo me separaba, era una gran P y una gran Z, que eso lo logré liberar hasta hace poco, porque no aguantaba que alguien dijera que era una P o una Z, porque me lo dijeron durante 18 años. Y te la creíste. Pues no me Te la creí. identificaste, pues te identificaste, porque si no, si, Sí, si sí, yo no sí. estoy identificada, me pueden decir todos en el camino, eres una P, Mm, una Z. Me da idéntico porque no lo soy, ni me Pues sí, identifico. pues sí, pero sí, sí hicieron, sí caló. Claro, son 18 años de la gotita de agua cayendo, 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 cayendo. O sea, sí, Ujú. sí, sí penetra.
Sí. pero tú puedes cambiarlo en cualquier momento. Sí, lo voy a hacer. Es más, Entonces, hasta que siento hazlo. como más liberado el pulmón. Qué increíble. Escucha, te voy a pedir que cierres tus ojos. Ujú. Cierra tus ojos y respira profundo. Porque ahorita vamos a liberar estas creencias. Porque puedes ver que puedes hacerlo diferente. Toma una respiración profunda, inhala y exhala. Y quédate contigo. Y vamos a hacer es un viaje en el que vamos a hacer distintas paradas, pero de inicio quisiera que pudieras traer a tu mente, pudieras traer al campo, a este espacio seguro, a este espacio sagrado en donde estás ahorita, que es tú contigo y tu corazón. A esta ancestra tuya que se separó porque se atrevió a ver por ella, por su seguridad, por su felicidad, esta felicidad barata o esta felicidad entre comillas, para que los hijos sean entre comillas felices y no me separo, es una felicidad barata. Tu ancestra se atrevió a dar este paso, a separarse. Tráela frente a tuyo. Tráela enfrente tuyo y dile que hoy la miras. Tú eres la experta en constelar, tú eres la consteladora. Dile lo que le tengas que decir. Que hoy Pero la yo miras. hoy la miro, estoy mirando, yo igual que tú, pasé por lo mismo, logré separarme, sé que eran tiempos difíciles. Yo honro tu vida, honro tu historia, tomo tu culpabilidad, la tomo, la tuya y la mía, y se lo mando a Dios. Te doy las gracias porque gracias a tu valor yo también pude salir de ahí. Honro tu vida, honro tu historia. No lo hiciste mal, fue tu momento, fue su manera de salir. Así hayas dejado hijos atrás. Fuiste muy valiente porque quisiste hacerlo diferente. Honro tu vida, honro tu historia. Sé que lo hiciste lo mejor que pudiste. Te miro y te libero. Y es momento de levantarse, mirar la luz, esta energía del Padre Celestial que te ha estado esperando durante tanto tiempo. Y tienes la oportunidad para levantarte con mucho orgullo, ir hacia allá. Gracias, no tengas miedo, Dios te ama. ¿Ok? Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok, Ana Gisela. Hermoso, qué hermosas palabras, Gise. Quiero que veas que hoy por hoy tú sabes que el hecho de que se separe, ella está viendo por su seguridad, por su felicidad, por su bienestar, por su tranquilidad, es decir, igual que tú. Si tú te separas, tú estás viendo por tu seguridad, tu tranquilidad, tu felicidad y tu bienestar. Y eso no significa que una mujer que se divorcia sea una prostituta. No tiene nada que ver. Tú puedes ser una mujer divorciada y seguir ganando tu dinero tan dignamente como siempre lo habías hecho. Sí, por No hay una supuesto. relación. Quiero que te veas, quiero que integres eso en ti. Claro, lo hiciste diferente y hoy puedes hacerlo diferente y lo has hecho diferente. Y el hecho de hacerlo diferente no significa que seas una mala mujer, que seas una mala madre, ni que seas una prostituta. No significa nada. Esas son creencias.
Creencias personales, creencias familiares, creencias del colectivo, que no te identifican, que no te describen y que no tienen nada que ver con el ser de luz que tú eres. No hay por qué tener el miedo. No temas, no temas del papá de tus hijas, porque tú vienes igual arrastrando el miedo de tus ancestras, el tuyo propio, el de tu experiencia personal y el de tus ancestras. Aquí decide terminar hoy por hoy, en este instante. Termina con eso. Estás segura, estás sostenida y puedes hacer las cosas diferente. Le pusimos luz a una serie de creencias que fueron saliendo de ti y que son las que te están asfixiando, que son las que no te dejan vivir, que son las que no te dejan, que están generando estos síntomas en tu cuerpo. Entonces repítete y quiero que lo sientas. Vas a visualizar y a sentir que estás frente a ti y hacia todas tus versiones, a estas versiones de estos 3 momentos que vinieron a tu mente, cuando nacieron, cuando eras niña, que veías la violencia o la forma agresiva con que tu papá se comunicaba con tu mamá. Trae esa Najidela en este momento. Cuando te casaste, que tú también no viviste esta situación. Trae esa recién casada que seguramente fue el primer momento en el que viviste la primera agresión, fue muy doloroso para ella. Tráelas a todas estas versiones tuyas que están en tu pasado. Y ya pusimos sobre la mesa y trajimos a la luz todas estas creencias. Quiero que te des cuenta de todas las creencias que salieron. El hombre grita y la mujer calla. No te las voy a repetir como me quedaron en la mente, pero tú las conoces. No tiene por qué ser así. Es solo una creencia. Puedes hacerlo diferente. Puede existir un respeto y un equilibrio entre la parte masculina y la femenina. Y nos miramos y nos hablamos con respeto. No hay que una sea mayor que otra o mejor que otra. Las parejas y las relaciones pueden ser con base en el respeto. Nadie grita y nadie calla. Los dos tenemos una comunicación fluida. Eso es posible. Y eso se da. Soy una buena mujer porque he sido trabajadora, porque soy responsable. Soy una buena madre porque siempre he visto por mis hijas. Y el hecho de haberme divorciado es también ver por la felicidad de ella. Y la seguridad y el bienestar y la tranquilidad mía y de mis hijas. Date cuenta que puedes hacerlo desde otro lugar. Puedes verlo de manera diferente. Y habla contigo y con todas estas versiones tuyas. Y abrázalas y diles que estás bien. No hay por qué tener miedo, porque estás bien. Hoy por hoy estás bien. Y estás terminando de soltar todo esto que te está trayendo este malestar físico. El malestar físico te está gritando. Pasa esto. Tengo este problema, me siento que no puedo respirar porque tengo estas situaciones. Tu cuerpo te habla.
Y te dice que ya es momento de dejar atrás todo lo que todo lo que estás cargando, todo lo que te está pesando, que no te corresponde. Así es que te voy a pedir de favor que hables con tus versiones y sueltes las creencias. Imagínate que cada creencia que sueltas es como una hoja que se cae de un árbol y se va, se la lleva el viento. E instaura tus nuevas creencias. Quiero que les digas que están bien y cuáles son tus creencias sobre las cuales vas a partir de este momento. ¿Listo? Me siento mejor y respiro más suavecito. Respira profundo, Ana. Mira. Cuando estés lista, abre tus ojos. Olivia, muchas gracias. Me has ayudado a mirar cosas que todavía no había logrado mirar y a ser consciente de otras. Muchas gracias. ¿Te has dado cuenta? Perdóname, dime. Me siento mejor del pulmón y respiro mejor, entra mejor el aire. Lo siento. ¿Te has dado cuenta, Ana Gisela? Yo lo único que quiero que te lleves es esto. Cuando nosotros hacemos consciente las creencias que nos están detonando nuestras conductas, tú tienes una larga lista de creencias, todas del mismo tipo, ¿no? Todas son, al final de cuentas, son distintas frases que engloban lo mismo. La mujer tiene que callarse, tiene que aguantarse y tiene que soportar. Y si no lo haces, entonces eres mala. Básicamente podemos en esa resumir todas las creencias que fueron saliendo. La cuestión es que cuando nos damos cuenta, porque vamos actuando sin darnos cuenta, hay muchas creencias detonantes, que estas creencias limitantes que nos detonan a actuar y a reaccionar sin darnos cuenta. Al traerlas, al hacerlas conscientes, las traemos a la luz y las ponemos sobre la mesa. Y decimos, wow, claro, yo no me había dado cuenta de, de todo esto, ¿no? O sea, que estaba yo actuando, que yo, o sea, que realmente adentro de mi corazón, o adentro, no de mi corazón, adentro de mi mente estaban guardadas estas cuestiones y desde ahí yo he estado actuando. Pero cuando las traes y las haces conscientes, ¿qué te da? Por eso, ¿no? Desde la frase esta de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. No hay nada mejor que conocerte a ti mismo, porque conocerte a ti mismo te da poder. Te da el Sí, poder de tomar la decisión consciente de qué es lo que quiero de qué es lo que quiero vivir o qué es lo que no quiero vivir, de qué quiero que siga en mi vida y qué es lo que ya no quiero que siga en mi vida. Y acuérdate de algo, Ángela, porque ahorita trajimos estas creencias limitantes, y quiero que te des cuenta que tienes la opción de que puedes hacer las cosas diferentes. Siempre tienes la opción de poder escoger. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres que sea tu vida. ¿Con base en qué? En las elecciones que tomas. Y cada que vas a tomar alguna decisión o a decir alguna palabra, pregúntate cómo se siente. Tu cuerpo es tu mejor termómetro. Si se siente que hay mucha emoción, entonces es cuestión del ego. Hoy hay algo que tenemos que revisar. Entonces, acuérdate que muchas veces nuestras creencias
hay que dejarlas ir y hay que estarlas revisando de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque esa misma creencia, fíjate, esto pasa, esta misma creencia que alguna vez te ayudó a crecer, te ayudó a salvarte de alguna situación, te ayudó a trascender una etapa en tu vida, a pasar un periodo de tu vida. Muchas veces esa misma creencia es la misma que hoy no te está dejando continuar, ni te está dejando vivir, ni te está dejando salir adelante. Hay creencias que son funcionales o fueron funcionales en una situación, en un aspecto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, pero ya no podemos seguirla cargando hoy porque hoy ya no son funcionales, al contrario, me están afectando. Entonces, renueva tus creencias, dales una revisada, porque siempre, nunca te olvides de esto. Esa creencia que algún momento me ayudó a salir, a sanar, a crecer, puede ser la misma que hoy me esté limitando. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ana Gisela? ¿Cómo te sientes? Yo voy a cerrar mi participación contigo para dejarte con Gloria. Solo quiero nuevamente agradecerte. De verdad, muchas gracias. Siempre me gusta mucho trabajar contigo. Te agradezco infinitamente que siempre me des la oportunidad, de hacer estas prácticas contigo. Muchas gracias. Estoy infinitamente agradecida. Espero que estés bien. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te sientes? Quedo muy satisfecha por el trabajo, muy bonito. Y Olivia, claro que le voy a ayudar. A mí también me ayudaron, yo también ayudo. Y además me doy el chance de sanar. Entonces, más bien, gracias por ayudarme a mirar lo que me cuesta tanto mirar en mí, mirar mis sombras y mis miedos. Muchísimas gracias. Gracias a las dos, Gloria. Yo me despido. O sea, voy a seguir aquí, pero para dejarte el espacio, me despido. Ana Gisela, un placer, un honor, honro tu vida. Muchas gracias. Gloria, muchas gracias por todo. Y a ti, Te dejo. muchas Continúo aquí, pero ya cierro mi participación. Muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias, hermosa. Gracias, Olive. Gracias, Anita. La verdad es que con ustedes los acompañamientos son tan ricos, tan enriquecidos, porque así como la toma de conciencia de que Olivia con sus preguntas directivas le permite a Anita, Anita con sus frases sanadoras nos ayuda a todas las que estamos aquí mirando esta sesión. Porque la verdad a mí sus frases sanadoras me llegaron muy profundo, impactaron muchos aspectos también que yo estoy pasando igual que ella, y justamente ese peso de la culpa se traduce así, literalmente, en el peso de nuestro cuerpo, ¿sí? Esa obesidad, ese sobrepeso, lo cargamos, y creo que la mayoría de mujeres latinas, por no decir todas, tenemos este tipo de conflictos, ¿sí? Esas culpas, cuando decidimos hacerlo diferente, caemos en esas culpas, y pues sí, efectivamente nos afecta en múltiples sentidos. Entonces, nuestra querida Gisela, ya con esta toma de conciencia que ha adquirido, gracias también a las preguntas directivas de Olive, gracias a la ayuda de las 5 leyes biológicas, Anita ya sabe que ya está en una fase de reparación. Si ahora respiró, quiere decir que efectivamente hizo la toma de conciencia y ahora su pulmón va a entrar en fase de reparación. De lo más probable, Anita, empieces a sentir los síntomas típicos de la fase de reparación, que es cansancio, ¿sí? Obviamente vas a tener que pasar esa fase de epicrisis, para eso recomendamos mucho tu alimentación, que no la dejes de lado, ¿sí? Debe ser expresamente sana, natural, lo más directa de la tierra posible, equilibrada, ¿sí? Y por ahí sí puedes hacer tus terapias con iones, ¿sí? Negativos, para que así puedas desinflamar, puedas ayudar a tu cuerpo a sobrepasar o de alguna manera sobrellevar ese proceso de reparación o crisis curativa. Te va a ayudar muchísimo también el hecho de ir a la tierra, tener contacto con ella. Hay muchas formas por ahí que les recomendamos con Carlitos los días domingos. No se pierdan las sesiones. Siempre él tira tips, pero increíbles, para poder sanar con ayuda de la Madre Tierra, ¿sí? Es lo más gratuito y lo más fácil de conseguir, solo que no todos lo sabemos o no todos lo hacemos porque no vivimos en el campo, X motivos, ¿sí? Pero estamos a tiempo para poder hacer esos cambios. Bueno, mis queridas, hoy les voy a
voy a presentar a una psicóloga clínica, bueno, es una amiga, nuestra querida, vamos a ver si por ahí está. Vamos a ver las clases. Mariana. Hola, hermosa Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás? Si podrías, por favor, quitar tu micro. Perdón, ahora Mariana ha sí. venido a Hola, acompañarnos. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Ella ha venido a gracias, Gloria. acompañarnos a cerrar estos acompañamientos con broche de oro, ¿sí? Después de nuestra querida Giselita, que siempre que ella puede, porque aquí no es obligatorio que estén sí o sí los viernes, siempre que ustedes puedan, pues, ingresan y nos acompañan en el caso de Giselita, nos va a acompañar con las frases sanadoras, dependiendo del caso que se trabaje. Y en este caso, Marianita va a cerrar con una sesión de meditación para todas, para poder integrar todos estos conocimientos, estas tomas de conciencia que cada una ha tenido que hacer independientemente, dependiendo de sus casos. Recuerden que tanto en estas sesiones como en las de constelaciones familiares, nos reunimos como observadores para escuchar las historias, porque de ahí se aprende muchísimo. Hay mucha información que de repente, ¿no? Hacemos consciente simplemente escuchando. Entonces, este tipo de espacios están de alguna manera desarrollados con esa finalidad para que ustedes hagan sus tomas de conciencia independientemente y empiecen a resolver sus conflictos personales, ¿sí? Ese es el objetivo. Así que hoy vamos a dejar a Marianita, ella es psicóloga clínica experta en adicciones, y justamente este tema, Marianita, te hago un resumen chiquito. ¿Sí? En el tema hemos visto el caso de nuestra querida Gisela, que ella tiene un problema de hipertensión pulmonar, ¿sí? Está muy relacionado con este tema de sentir miedo a la muerte profundo, es un conflicto que ella está constantemente recayendo y recayendo en estas situaciones que obviamente tiene a la pareja ahí como de alguna manera un depredador, que en cualquier momento puede sacar el arma y amenazarla como lo hacía antes. Entonces ella está constantemente se siente en peligro, con miedo, mucho miedo a la muerte, entonces ella recae y recae, entonces entra a la fase de reparación, luego lo ve a él y entra en la fase de conflicto activo y nunca se recupera porque está en ese proceso de víctima, ¿no? Depredador. Entonces, definitivamente ella tiene que ser consciente que esa información va a continuar ahí, ese proceso de atraer esa persona a su vida va a continuar mientras ella siga en esa polaridad que es de la energía masculina muy herida, que obviamente por obvias razones la tiene muy herida porque ha sufrido mucho el proceso de violencia, no solo ella, sino su linaje, o sea, su madre, su abuela, ¿sí? Entonces ella, obviamente, su herida masculina está muy herida, no está equilibrada, su energía femenina está en proceso. Yo sé que ella está caminando hacia ahí y va a llegar, va a lograr integrar todo esto. Gracias a los acompañamientos que aquí le brindamos también, le va a ayudar mucho. Y bueno, pues ese resumen te lo dejo para que tú de alguna manera con tu meditación nos puedas conectar. Recuerden que tanto con Olivia, con Giselita o con Mariana, ustedes pueden pedir una sesión privada. Me contactan a mí y yo les hago llegar sus terapias y todo lo que ellas ofrecen, ¿vale? Gracias por Muchísimas estar, Mariana. Te dejo con las chicas. gracias, muchas gracias, Gloria, por esta oportunidad. Creo que este tipo de acompañamiento, pues es una gran red de apoyo, ¿no? Para todas. Entonces, pues para mí es un gran honor estar hoy aquí y poderles también compartir un poquito pues de mi conocimiento y de mi experiencia y que también, pues sepan, ¿no? Que aquí hay una parte también de apoyo y viceversa, ¿no? Porque también uno cuando está de este lado también aprende muchísimo de ustedes, entonces ahora sí que es recíproco este aprendizaje y pues me siento muy, muy contenta de hoy poder estar aquí con ustedes. Gracias por la presentación y bueno, justo como decía Gloria, yo soy psicóloga clínico de cognitivo-conductual principalmente. Y después, pues bueno, mi trayectoria me llevó muchos años a trabajar en la parte de adicciones y posteriormente me fui metiendo a toda esta parte holística, ¿no? Tengo una maestría en psicología holística que ya abarca pues lo que es la acupuntura, fitoterapia, el reiki, todo esto, ¿no? Entonces, haciendo un poco el enlace con lo que han trabajado el día de hoy en esta sesión, la meditación es justo trabajar la autosanación. No se dice en la medicina tradicional china que las enfermedades que tenemos
no es que sean hereditarias, ¿no? Porque a veces decimos esta parte, no sé si les ha pasado, vamos al doctor y el doctor, padecimientos de los familiares o cuestiones de enfermedades hereditarias. Y entonces hablamos de, por ejemplo, en mi caso, pues mi papá de hipertensión, mi mamá tuvo cáncer y se nos dice que pues pueden ser situaciones hereditarias. Y obviamente sí, pero es por las conductas que aprendemos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Al nosotros identificar esas conductas y romper con eso, pues al reconocerlas y que no solo se quede en el pensamiento, que se lleve a una acción, esto nos hace modificar la conducta y entonces decir, no, ya no heredé esa enfermedad de mi papá o de mi mamá o de mis abuelos. Es empezar a romper con esos patrones. El cuerpo habla y esto es importante empezarlo a identificar. En ocasiones, ¿qué hacemos? Lo callamos, ¿no? Decimos, no, estoy bien, no pasa nada, y no reconocemos lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, a partir de eso, sale una emoción, pero si nosotros callamos esa emoción, por ejemplo, la emoción del miedo, constantemente estarla callando, de la tristeza, esto se empieza a transformar ya o a generar en una enfermedad crónica. Ajá. Entonces, siempre hay como avisos, por eso es importante empezar a conocernos, empezar a tener este tipo de apoyo, de este tipo de guías, para también empezar a identificar en dónde podemos empezar a generar estos cambios en nuestra vida. Y aquí otra cosa importante. No solo, obviamente, la alimentación, con frutas, verduras, todo esto, esto es muy importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Sin embargo, aquí yo lanzaría esta pregunta: ¿de qué manera también nos estamos alimentando en nuestros pensamientos? Si nosotros tenemos pensamientos de no puedo, de miedo, de frustración, de enojo, de rencores, de estar constantemente reviviendo eventos o situaciones de nuestra vida, pues obviamente, ¿cómo va a ser esta alimentación a nuestro cuerpo? Pues de cuestiones de una energía muy pesada, ¿no? Entonces se dice en la psicología que nuestra mente está todo el tiempo pensando, ¿no? Alrededor de 60,000 a 70,000 pensamientos al día podemos tener y no lo identificamos, ¿no? Porque aparte ya se nos genera como una costumbre. ¿No les ha pasado que de repente van manejando y dicen, ¿y cómo llegué aquí? ¿No? De que no, realmente no veníamos poniendo atención al camino, lo que hacíamos, lo hacemos de manera automática. Sin embargo, nuestra mente venía en un pensamiento a lo mejor ahí repetitivo, rumiante, latoso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer con esta meditación? Y creo que nos va a ayudar mucho a todas, pero principalmente ahorita por el caso de Ana, en esta parte de que también nosotros podemos autosanarnos a través de nuestros pensamientos, de cómo nos alimentamos. Entonces, igual conocen ustedes o han escuchado de Masaru Emoto, que era un doctor de medicina alternativa japonés, que hablaba de esto justo, ¿no? De cómo nosotros tenemos alrededor de nuestro cuerpo del 70% de agua, ¿no? Entonces, él hacía un ejercicio donde ponía en dos frascos, ¿no? En uno le ponía una etiqueta que decía amor y en otro le ponía una etiqueta que decía odio. Entonces tomaba una muestra de donde que decía amor, lo ponía en el microscopio y entonces las moléculas que se formaban pues eran moléculas bonitas, ¿no? Ahora, si repetía lo mismo con la parte del frasco de agua que decía odio, tomaba una muestra, la colocaba en el microscopio y entonces esas moléculas se formaban muy feas. ¿A qué voy con esto? Con nuestro cuerpo. ¿Qué pensamientos estamos teniendo si nosotros somos 70% o un aproximado de agua? Obviamente dependiendo de la complexión, del sexo, todo eso, depende de esta situación que unos tengan más o menos, pero bueno, en concreto son más o menos 70% de agua tenemos. Si nuestros pensamientos son negativos, destructivos, nuestras células, ¿qué van a ir generando? Justo enfermedades. Entonces, hoy vamos a hacer esta meditación que es sanación del cuerpo, limpieza emocional. Y va a ser una relajación profunda enfocada en la parte del sol y del mar, que al final del día el sol es vida y el mar también, ¿no? Entonces,
Pues bueno, vamos a iniciar. Antes de iniciar, quisiera que aplicaran alguna afirmación que hoy requieran, que hoy necesiten. Puede ser, por ejemplo, a mí, tiene que ser en primera persona, en presente y en positivo, ¿no? Algunas que yo les puedo decir es, yo puedo alcanzar mis metas, yo transmito amor y positividad, estoy creciendo a mi propio Eh, ritmo. Marianita, ¿tú crees Sí. que le podamos invitar a Giselita que nos ofrezca una palabra de la que ella ha hecho consciente hoy día, eh, producto de su acompañamiento? Sería lindo que podamos nosotras también, a partir de esa palabra, esa frase, se podría decir como una frase sanadora, eh, Claro, sí, una afirmación como una frase sanadora, ¿podría ser? Para sí, que sí, así sí. podamos en cada sesión, la frase sanadora, profundizarla más como una meditación. Vale, ¿Sí? me Que nos parece quede más excelente. anclado. Bien. Anita, ¿cuál sería esa frase Bueno, sanadora que quisieras bueno, que quisieras que Mariana pueda implementar en la meditación de hoy? bueno, Mariana, primero agradecerle. Segundo, con la exposición suya y haciendo mención de este japonés, Maroto. Ajá. Entonces me acordé de eso, entonces ya estoy haciendo mi frase sanadora, salud perfecta, y pensaba pegármela en alguna parte de mi cuerpo, ya que nosotros somos agua, entonces para sanar, mi frase sanadora es, soy salud perfecta. Perfecto, muchas gracias. Gracias a Gracias, usted. Giselita. Listo. Gracias, Mar. Gracias. Entonces, justo, me encanta esta frase en esta parte ahorita de que sale lo de salud perfecta, porque creo que a todos en algún momento nos queda esta parte, ¿no? De visualizarnos en esta situación de una salud perfecta. Entonces, hoy vamos a intencionar esta meditación con esa parte de la salud perfecta hacia todo, a todos los integrantes que estamos en esta sesión el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Les voy a pedir que cierren sus ojos y coloquen sus manos sobre sus muslos, las piernas sin cruzar y los pies enraizados en el piso. Y nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Si llega algún pensamiento a nuestra mente, simplemente lo dejamos pasar, no lo juzgamos y regresamos a nuestra respiración. Inhalo, exhalo. Nuevamente inhalo, exhalo. Una vez más, inhalo, exhalo. Y a partir de este momento, vas a dejar que la respiración fluya de forma suave y natural, sintiendo cómo tu abdomen se infla al inhalar y se desinfla al exhalar. Este es un movimiento suave y lento, sin esfuerzo. A medida que respiras, todo tu cuerpo se afloja, se relaja más y más hacia la tierra. Todo tu cuerpo se relaja hacia la tierra. Ahora vamos a iniciar una visualización que nos conducirá a una sensación física, mental y emocional a través de la luz solar. Para ello,
Visualiza una playa tranquila y hermosa. Tómate tu tiempo para visualizar ese paisaje con todo detalle. Visualiza el mar, las olas, la arena, las gaviotas volando, el sol saliendo por el horizonte. Ahora, visualízate a ti tumbada en la arena. Llevas ropa cómoda y suave de color blanco. Y la temperatura es muy agradable. Te sientes muy bien en ese lugar. Empiezas a notar sutilmente la calidez de los rayos del sol rozando tu piel. Recordando que el sol es el símbolo de la energía y vitalidad. La luz que todo lo alumbra. Sientes cómo esos rayos del sol penetran ahora al interior de tu cuerpo, a través de los poros de tu piel. Esta es una energía sanadora. Entra a tu interior con cada inhalación y cada inhalación va acompañada de la luz, de más luz que ahora penetra en tu cuerpo, sanándote, recargándote, revitalizándote y transmutando la energía de tu interior. Que quizá antes era más triste o más tensa o más ansiosa. Ahora sientes como claramente la energía en tu interior se transforma, absorbiendo la vitalidad del sol. Siente esa alegría, ese contento interno, esa felicidad y serenidad que todo lo abarca ahora en tu interior. Y ahora vas a experimentar cómo con cada exhalación esa energía densa, pesada, drena hacia la tierra. Esa energía ya no tiene lugar en tu cuerpo. Y decides soltarla por la parte posterior de tu cuerpo hacia la tierra.
Cada inhalación es una bocanada de aire fresco, de vitalidad. Donde los rayos del sol te traen alegría, positividad, sensación de paz. Y cada exhalación es una oportunidad más de soltar la tristeza, el miedo, la duda. Sueltas el estrés, sueltas la ansiedad, sueltas el enojo, sueltas la enfermedad, sueltas lo que ya no te sirve. Eso ya no te pertenece, simplemente lo dejas ir. Vas a continuar unos instantes más, tú solo, visualizando esa energía sanadora, cómo te llena, cómo penetra en tu cuerpo al inhalar y cómo al exhalar es otra energía que ya no deseas, recordando que se va por la parte posterior de tu cuerpo hacia la tierra. Cuerpo en silencio, mente en silencio, todo sana. Mariana, ¿aún continúa? Sí, aquí todavía continúa. Es un momento para que ustedes integren la meditación y ahorita ya le doy cierre. Poco a poco vas a ir abandonando esta visualización. Continuamos con los ojos cerrados, concentradas en nuestra respiración. Y terminaré esta relajación con la frase: el alma siempre está presente, siempre ha estado ahí y siempre lo estará. Quiero que sientas el alma como al sol, siempre presente, siempre iluminando, siempre contigo para sanarte
y vitalizarte. Y haciendo mención a la frase que nos dijo Ana, salud perfecta. Vas a comenzar a mover tus pies, tus dedos de los pies, tus manos, tus dedos de las manos. Y nos vamos a estirar, estirar, estirar en un nuevo despertar en esta parte de autosanación, agradeciendo por la energía compartida el día de hoy con todos los integrantes. Y cuando estés lista, vas a ir abriendo tus ojos lentamente. ¿Cómo se sienten? No se escucha. Estaba ahí hablando con el micro apagado. No te... Yo no he tenido la oportunidad de hacer la meditación, Mariana, porque acá mis peques no me dejan. Estoy llamando y me hicieron salir de la meditación que ya estaba entrando a la fase alfa. No te preocupes, así pasa. Yo también tengo una pequeñita que luego no es posible. Pero ya en la noche, de alguna manera me he quedado con la idea de la meditación y en la noche lo hago sí o sí para dormir. Así que los que no han podido hacer, recomendación, lo pueden hacer en la noche antes de quedarse dormiditos. Sí, ahí vas. Gracias, Olivia. Olive dice que se siente relajada. Mire, Olive, la persona que había separado para el acompañamiento de hoy era Rubén, sino que yo no lo ubicaba por el nombre, Gerardo, pero está acá como Rubén, así que fue de alguna manera, no fue coincidencia que Anita ya haya recibido ese acompañamiento el día de hoy. Ya Rubén va a estar para la siguiente semana, el próximo viernes, para el acompañamiento de posiciones perceptivas, que es justamente el tema que aquí se iba a hacer con Giselita y con su pareja. Esa práctica es muy bonita. Espero que pueda estar Anita para que pueda hacerlo también ella mentalmente y pueda ir sacando respuestas de ahí. Anita de todas maneras va a estar al final del acompañamiento de Olive, como siempre, con las frases sanadoras, pero sería lindo que puedas estar desde el inicio, mi hermosa. 3:30 hora México, 4:30 hora Perú, Colombia. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Marianita por estar y bueno, si desean agendar con Mariana, con Olive, con Gisela, pueden escribirme al personal y yo les doy todos los informes en relación a sus terapias y a todo lo que ellas hacen, aunque aquí también ellas de vez en cuando van a estar uniéndose para decirles algunos tips o algunas cosas que ellas hacen, sus terapias, porque todas son terapeutas y bueno, especialistas. Por ejemplo, Mariana es especialista en adicciones, Anita es especialista en constelaciones familiares, sobre todo enfocado a las relaciones de pareja, porque es prácticamente su experiencia. Ella va avanzando también en ese proceso. Y pues es bonito, ¿no? Cuando una persona se especializa en terapia, pero aunado a lo que ella ha vivido, a su propia experiencia, ¿no? Y puede decir, yo he salido por ejemplo, de maltrato eh, familiar, no sé, de alguna manera, de esa situación, entonces cuenta su historia y acompaña a otros en esa misma situación. Es hermoso eso. En el caso de Olivia, pues sabemos que ella es terapeuta en Enneagrama, pero ahorita se está enfocando más en el trabajo terapéutico de acompañamientos, enfocado a lo que son la bioneuroemoción, las constelaciones familiares y el tema de las 5 leyes biológicas de Hammer. ¿Sí? Ella al terminar todo este proceso de acompañamiento que está siguiendo semana a semana con nosotros, ya sería, obviamente todo esto lo está también llevando a su propia vida, ha visto algunos patrones,
¿sí? En ella, de sus experiencias que ha tenido. La hemos conocido poco a poco en este proceso. Y es hermoso empaparnos de estas experiencias porque también nos dicen mucho de nosotros mismos. El simple hecho de que ustedes estén aquí en esta sala ahora con nosotros, ¿sí? Escuchando estas historias, quiere decir que hay una resonancia que los trajo aquí y ahora, ¿sí? No es casualidad absolutamente nada de esto. Ustedes están aquí porque así debe ser, ¿sí? Y bueno, los invitamos para que la siguiente sesión el próximo viernes también puedan estar ahora con nosotros y llevarse estos regalos que muy amablemente Marianita, Anita, Olivia nos regalan, ¿sí? Aprovechemos al máximo esto porque no en cualquier lugar encuentran especialistas dispuestas a sanar sus propias heridas y compartir ese proceso para que otros se beneficien de esos conocimientos, porque definitivamente las experiencias nos dicen muchas cosas más interesantes que la teoría, ¿verdad? Bueno, Así es. agradecerles infinitamente a todas ustedes, chicas, sobre todo por el amor incondicional que ustedes brindan al regalar literalmente sus conocimientos. Eso se agradece infinitamente y bueno, pues obviamente van a retribuirlas de todas maneras. Por otra, o sea, si no es así directamente, las personas que han entrado ahorita como Lioba o Dana, las van a retribuir de diferentes formas. La vida es así. Todo lo que damos, recibimos así duplicado, ¿sí? Y eso es así. Bien, por aquí no hay preguntas, entonces nos despedimos. Gracias por estar. Nos vemos el próximo viernes como hoy. Espero puedan estar desde el inicio. Recuerden que estas sesiones son muy largas, casi duran 4 horas y algo, 4 horas y media, si no me equivoco. En este caso ha durado 4 horas y 20 minutos, pero lo valen muchísimo. Yo las grabaciones las comparto en los clubes, ¿sí? Ya ustedes están en algunos clubes, pueden allí ver las grabaciones. Gracias, chicas. Gracias a todas. Nos vemos el Mucho- próximo viernes. muchas Bendiciones. gracias. Bendiciones, Marianita. Gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias, Adelaida, hermosa. Gracias, gracias.